Muy bien. Les voy a dar un repaso de todo lo que hice. Breve, ¿sí? Ok, entonces, todo este código ya estamos familiarizados, ¿sí? Lo que hicimos fue copiar el código que habíamos puesto antes para un solo archivo, ¿sí? Y para hacer que funcione con más de un archivo, entonces tenemos que identificar aquellos elementos de todo este proceso que van a estar cambiando con cada nuevo archivo, ¿sí? O en cada nuevo experimento. Esos elementos que identificamos que pueden estar cambiando con cada nuevo archivo o cada nuevo experimento, los vamos a tomar como argumentos de la función que hacemos, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo copiamos y lo pegamos acá. Identificamos que lo que puede estar cambiando en cada nuevo procesamiento va a ser el nombre del archivo, ¿sí? En un nuevo experimento quizá entonces, o en un laboratorio distinto al nuestro, puedan no analizar la columna C, sino otra. Entonces, aquí por defecto le puse la columna C, pero puede estar cambiando, ¿sí? Entonces, este es otro elemento que puede cambiar. El directorio donde guardar. Cada que hagamos un nuevo experimento, vamos a usar un nuevo directorio para guardar los archivos procesados. Entonces, también eso puede cambiar, ¿sí? Y finalmente, el número de columnas en MED, eso también puede cambiar. Entonces, eso también lo asignamos como argumento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 4 argumentos en esta función. ¿Ok? Ahora identificamos en el código los cambios necesarios para que coincidan con estos argumentos, ¿sí? El primero es file name. Sabemos que puede estar cambiando. ¿Ok? Aquí, call names. Recuerden que cuando cargamos el archivo en crudo de MED, le preasignamos 6 columnas para que los datos de MED se acomoden en esas 6 columnas, ¿sí? Pero como hay laboratorios que nada más analizan una columna y nada más guardan sus archivos en una columna, entonces eso lo especificamos, ¿ok? Como número de columnas, que sería en este caso este argumento, ¿ok? Originalmente teníamos aquí esta línea, ¿sí? Pero como ya la asignamos como un argumento en nuestra función, dijimos que podemos borrar esta línea, ¿sí? Entonces, esta línea, debería ir más o menos aquí, pero la quitamos, ¿ok? Ya va a estar asignada como argumento acá. Entonces, recuerden que si quieren ustedes analizar otra columna, le cambian aquí por, no sé, E, ¿ok? Muy bien. Todo esto va a quedarse igual, entonces nos vamos hasta esta última parte, ¿sí? Ahora, como vamos a ingresar un nombre de un archivo, ¿sí? Mi recomendación es que ese nombre de archivo tenga, por ejemplo, los datos. Les voy a poner un ejemplo del tipo de cosas que hemos estado haciendo en el laboratorio de Jonathan. Es, por ejemplo, si el sujeto se llama M345, ¿sí? Luego, ponemos, por ejemplo, la sesión 2 de, por ejemplo, la fase 5, ¿sí? Y se puede guardar o no se puede guardar con extensión en MED, ¿sí? Hay quien no les pone extensión, hay quien sí le pone TXT, por ejemplo, pero igual puede funcionar, ¿sí? Ok, el nombre de este archivo ya tiene mucha información para nosotros, ¿sí? Que es la fase, la sesión de esa fase y el nombre del sujeto, ¿sí? Con eso ya identificamos únicamente o inequívocamente ese archivo, ¿sí? Entonces, por esta razón sería bueno conservar este nombre, ¿sí? Y la forma en que podemos conservar este nombre, lo hacemos acá, ¿ok? Entonces acá, esta primera línea lo que hace es quitarle la extensión. Si file name tiene el nombre M345, sesión 5, fase 1.txt, ¿ok? Voy a correr nada más esta línea y acá me va a aparecer nada más el nombre que necesito, ¿sí? Supongamos que file name tenga también un directorio, por ejemplo, desktop
Algo así. ¿Sí? Entonces aquí nada más me va a aparecer sin la extensión, pero me sigue apareciendo esto, ¿sí? Entonces, se lo asigno a new name. ¿Sí? Y más acá le voy a retirar el directorio, ¿sí? Nada más va a aparecer entonces el nombre del archivo. ¿Sí? Lo voy a asignar. Entonces ahora base name, solamente el nombre base. ¿Ok? Supongamos que quiero guardar en dir to save en processed data, ¿sí? Como va a ser un directorio, hay que agregarle la diagonal, ¿sí? Ok, entonces, si corro esta línea, lo que va a hacer es concatenar el directorio, luego el base name y luego la extensión. ¿Sí? Ya tiene el nombre nuevo, ¿sí? Con todo y la carpeta donde quiero guardarlo. Ahora, esta es una carpeta que está dentro de mi directorio de trabajo, ¿sí? Si yo no estoy en mi directorio de trabajo, entonces tengo que especificarlo en el nombre del archivo, ¿ok? Luego quizás sea necesario que hagan eso, ¿ok? Entonces, bueno, ok, pues ya está todo, ¿no? Este new name es el nombre con el que quiero guardar mi archivo, entonces cuando quiera guardarlo con write CSV, le voy a decir ¿qué vas a guardar? Voy a guardar este data frame que ya procesé. ¿En dónde y cómo? ¿Sí? Y este argumento solamente indica que no cree una columna con los nombres de las filas, ¿sí? Con los números de las filas. Si lo pusiera true aquí, entonces en vez de, déjenme ver. En vez de solo dos columnas, habría una primer columna con los nombres de las filas, ¿sí? Del 1 al no sé qué. ¿Sí? Entonces, ok, ya tenemos nuestra función. ¿Cómo lo usamos? Entonces, para usar la función, de hecho, esta función, yo les recomiendo copiarla y asignarla en otro script. ¿Ok? Entonces, esta función la voy a guardar, control save, y la voy a guardar como así, ¿no? Entonces, esa función ya va a estar en mi directorio de trabajo, ¿ok? ¿No la guardaste? Control S, o también puedes decir como save as. Ahí lo guardaste como archivo de... Sí, como archivo de R, pero aparte, ¿sí? Aquí lo conveniente sería crear un poco de documentación acá en esta función, por ejemplo, el nombre de la función. Read raw med.r, autor, Manuel Alcalá, año modificación, sería 2023, ¿sí? Febrero. Esto puede ser útil, ¿sí? Si alguien hace otra nueva modificación, pues que se la ponga ahí, para que ustedes sepan cuál es la última versión, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Aquí una descripción. Esta función procesa datos de los de MED a CSV si los datos están en formato tiempo.evento, ¿sí? Pueden agregar más cosas. Los argumentos, pueden dar una explicación más o menos breve de qué hacen los argumentos. Pueden incluso poner un ejemplo, ¿sí? Como comentario. Ok, entonces ya tenemos la función. Ahora vamos a hacer otro script, ¿sí? Y en este script vamos a llamar a esa función para poder usarla, ¿sí? Entonces a este script le vamos a llamar
procesamiento. .r. ¿Ok? En este script solo vamos a procesar datos. No vamos a hacer ningún otro análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la función read raw med.r. ¿Ok? Pueden agregarle más cosas. Entonces, especificamos el directorio de trabajo. En mi caso es status working directory. Ok. Ahora vamos a ver en dónde están nuestros archivos RAW, ¿sí? Este es nuestro directorio de trabajo, pero tenemos dos subdirectorios, donde vamos a leer los datos crudos y donde vamos a guardarlos, ¿sí? Entonces aquí le ponemos carpeta de datos crudos, ¿ok? Entonces es RAW data diagonal, ¿ok? La siguiente sería crear lista de nombres de archivos de datos crudos. Entonces, para crear esta lista, vamos a usar la función list.files, ¿sí? La función list.files tiene varios argumentos. En path, vamos a especificar qué cosa. El directorio que sería de todo acá. Exacto, raw data folder, ¿sí? Acá. Luego, pattern. Si por casualidad ustedes tienen más archivos acá, algún PDF o algo que hayan guardado por error o porque quieren tenerlo aquí, entonces, para que solamente les lea estos archivos, tienen que identificarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que todos mis archivos comienzan con FI60. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, en el caso del laboratorio de Jonathan, los nombres comienzan a veces con M y un número, ¿sí? Y M y un número. Aquí yo puedo especificar eso con este símbolo. Voy a decir que comiencen con M, ¿sí? Y puedo especificar que puede haber un número ahí, del 0 al 9. ¿Ok? Esto se llama regex, o regular expressions. ¿Ok? Y le voy a decir, no sé qué más haya, pero termina en TXT. ¿Ok? Esto es una forma muy compleja, les puede parecer ahorita, pero es bastante útil. ¿Ok? Supone que cuando dice, ahí tenemos que poner la carpeta, bueno, donde tenemos la carpeta, ¿verdad? Sí, su carpeta básicamente donde ustedes están reproduciendo lo que hemos estado haciendo, ¿no? En mi caso es el escritorio. Ok. Vamos a ver qué pasa con esto. Ok. Nada. Ok, entonces aquí algo me faltó.
Déjenme ir borrando cosas. Tus archivos empiezan con FI. ¿No? Ah, sí, qué güey soy. Ah, pues sí, ya mero. FI. ¿Ok? Entonces, ahí está. Bien, funciona. ¿Pusiste esto de 0 a 9? Sí, esto es le llaman una expresión regular que indica que después del FI va a ir un número o números del 0 al 9, ¿sí? En mi caso, sigue un 60, ¿ok? Y si solo le pusieras que inicia con clic, igual. Sí, no hay problema, mira. Eso no es nada como para especificar en caso de que no te perfecta ya más archivos. Ajá. Si dices que nada más comienzan con FI, después sigue algo que no te importa y después finalmente termina en TXT. Esto es para omitir, estos le llaman wildcards. Esto es para omitir que puede ir cualquier cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, de hecho, eso estaría bien que lo explicaran acá. Mira. Regex para pattern. ¿Sí? El acento circunflejo indica que el patrón inicia con, ¿sí? Con lo siguiente. En este caso, en mi ejemplo, con FI, ¿sí? Bueno, aquí le voy a poner FI. Indica que a continuación hay un de números, ¿sí? Indica que existe una cadena de caracteres variable. Como puede cambiar, mejor digo que puede ser cualquier cosa, ¿no? Es una cadena de caracteres que no me interesa usar para especificar. Finalmente, indica que termina con extensión txt, ¿ok? Si ustedes no tuvieron una extensión, pues simplemente lo dejan así, ¿ok? ¿Y podríamos poner solo, por ejemplo, la parte de TXT? O Sí, solamente la parte de 0 a 9. sí, puedes, ahí tendrías que quitar todo esto y decir que, No, no los que tengan. ajá, ahí está, ¿sí? Te lo voy a dejar todo complejo. Te da muchas opciones, ¿no? De flexibilidad para los tipos de archivos, Sí. ¿no? Y con distintos tipos de nombres. Sí. Sí, también, o sea, también es bueno saber este tipo de cosas porque ustedes pueden que sean muy organizados con sus datos, pero si van a colaborar con alguien más, puede que no sea nada organizado. Sí. Entonces su vida puede complicarse mucho. Hay gente que suele guardar en un mismo directorio todo. Los crudos, los procesados, los gráficos que hicieron, y si los crudos y los procesados tienen el mismo nombre y no no restringen aquí el patrón que debe tener el nombre de los crudos, va a leer crudos y procesados y va a ser un desorden. Incluso pueden duplicar archivos o pueden tener errores que no identifiquen, ¿no? Ahorita tenemos 10 archivos, pero en análisis reales podemos tener más de 1000. Entonces esta lista puede crecer. ¿Ok? Todas estas directrices que les he dado, las adquirí yo con malas experiencias. Por eso ahora separo archivos crudos, archivos procesados, y de hecho, normalmente también tengo una para análisis, resultados, figuras, documentos y ya. Sí, no sé si lo tenga por aquí, pero por ejemplo en el doctorado los tenía de esta manera.
No, eso no. Sí. Usé palomas y ratas. Entonces los separaba así. ¿Sí? Acá están los datos de adquisición y otro tipo, ¿no? Raw de todas las fases y tidy, pues todos. ¿Sí? Acá sí puse todos. En análisis, pues a veces usé archivos de Python, otros de R, y acá están gráficos, ¿sí? Acá puros gráficos. Acá puros scripts de R, ¿sí? Entonces ya con eso me ayudaba a darme un poco de orden a mí mismo. Ok, entonces, si corro esto me va a dar aquí una cadena, una lista de cadena de caracteres, ¿sí? Es un vector, realmente. Es un vector de cadena de caracteres, ¿sí? Tenemos todos estos archivos, ¿ok? Pero así no va a funcionar, porque estos no están en el directorio de trabajo, están en un subdirectorio, ¿sí? Entonces, para eso tengo que especificar acá full name, true, ¿ok? Y así corro esto de nuevo. Ay, perdón. Me va a dar ahora sí con el directorio, ¿ok? No le hagan caso a esta doble cosa, ¿sí? De hecho, aquí podemos especificar esto y me lo daría con una sola, miren. Ups. Eso es porque le agregamos aquí ¿eh? Pero no pasa nada. ¿Ok? Entonces, ahora es análisis, bueno, más bien procesamiento, en bulk o batch, como quieran, ¿sí? Entonces vamos a usar un ciclo for para eso. Como tenemos un vector, sé que los ciclos for me sirven para iterar sobre vectores, ¿sí? Vamos a iniciar primero demostrando file name y in raw file names. Vamos a iniciar demostrando que este objeto va a tomar iterativamente los valores de este vector, ¿sí? Eso lo podemos usar print. Ahí. File name y. Ok. Entonces, si corro este ciclo for, me imprimió los valores. Entonces, ahora sí ya puedo estar seguro de que esto va a tomar iterativamente los nombres de los archivos, ¿sí? Ok, entonces, pues puedo ya usar mi función de forma directa, ¿ok? Pero antes no he cargado la función, ¿cierto? Para cargar la función es... Voy a usar la función source y fuente, ¿ok? Le pongo dos comillas y le doy tab, puedo navegar en mi directorio de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres cargar? Pues quiero cargar esta función, ¿ok? No me aparece el. O comienza a escribir R, ¿no? Si tienes la tecla tab, ¿no? No, ese sería space. La tecla tab sería... Ah, ok. No te culpo. ¿Cómo? Sí. Entonces escribimos source, comillas, le ponemos tab y navegamos en el directorio de trabajo hasta encontrar lo que queremos. Aquí está. Sí.
Entonces, si yo le doy control enter o run a esta línea, la carga, ¿ok? Esto de Windows es lo formaste en Sí, es la función. Exacto, sí. Nada más esto es. Separamos las. Yo siempre separo las funciones en un archivo distinto, ¿sí? Se puede, un archivo de análisis se puede volver bastante complicado si empezamos a escribir todo ahí. Luego, para identificar las secciones que queremos cambiar, es bastante complicado. Entonces, yo siempre hago un archivo donde escribo todas las funciones que voy a usar. Un archivo donde hago procesamiento y otro archivo donde ya hago los análisis en sí, ¿sí? De tal forma que sé dónde buscar en los análisis. Ahora, si este es el procesamiento, se van a hacer procesamientos más complicados. Pueden crear encabezados en este mismo script, ¿sí? Por ejemplo, espacio, le pongo 4 signos y si se fijaron aquí me creó esta cosa, ¿sí? Voy a hacerlo también aquí para que vean qué sucede, ¿sí? Si ustedes tienen scripts de 600 líneas y quieren identificar una parte, quiero volver a analizar esta parte. Por ejemplo, análisis de tasa de respuesta, supongamos. Yo puedo navegar, ¿sí? O también aquí. Ah. Eso es útil cuando tienen scripts larguísimos. Y son como de minimizar. Esto sí. Los objetos como este sí, por el for. Ok. Sí. Tienen las funciones. Sí. De hecho, aquí. ¿Sí? Lo que se empalma, les llaman folding, es lo que hay en las llaves. ¿Sí? Sí, ahí está. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora, para hacer el procesamiento en bulk, ya cargamos la función, ahora tenemos que usar esa función. Vamos a usarla en el cuerpo del for, read, bla, 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 met. Si se fijan, aquí nos dice global environment. Eso significa que es una función que nosotros creamos y la estamos guardando en el global environment, ¿sí? Si volvemos a cargar R, si cerramos y volvemos a cargar R, ya no va a estar esa función, tenemos que volver a cargarla, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí ya me aparecen los argumentos que necesita esa función, ¿ok? Entonces, le doy si quieren, vamos a hacerlo. File name. El file name va a ser el file name que vaya tomando del ciclo for cada que itere sobre la lista, ¿sí? El siguiente argumento lo puedo obtener con tab. Call to analyze. Por defecto es C. Y es la que voy a analizar, entonces me la puedo saltar. Dir to save. ¿Dónde voy a guardar? Aquí mismo puedo asignar que sea en processor. Data diagonal. Voy a cambiar en una segunda fila, ¿eh? O ya pude haberlo asignado antes. Una cosa bonita de esto es que si yo quiero procesar datos de varios experimentos, también puedo hacer una lista de carpetas para datos procesados o datos crudos y hacer un doble ciclo for aquí, ¿sí? Bueno, más bien sería un ciclo, sí, doble ciclo for, ¿sí? Uno que itere sobre los directorios RAW y otro que itere sobre, dentro de cada directorio RAW, sobre los archivos que quiero leer, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hacer eso ahorita. Entonces, con esto es suficiente, ¿ok? Y lo siguiente es número de columnas. Por defecto le puse 6, ¿no? Entonces lo dejo así también. Y ya. Ahora la pregunta es si va a funcionar. Aquí voy a borrar esto. Si se fijan, me moví al directorio de trabajo y entré
processed data, solo para verificar que suceda lo que quiero que suceda, ¿sí? Ahí está, sin errores. ¿Ok? Ya nos podemos ir a beber. Bueno, todavía no. ¿Qué pasó, Aranza? En el foro me cabe la... ¿Ya escribiste esto, source? Y te aparece la función en el global environment. Tengo que comprar los source, ¿no? Sí, tienes que correrlo. Pones source y corres esa línea. Tiene que aparecerte la función acá en el global environment. Esquina superior derecha, en functions, tiene que aparecerte. ¿Ok? Si no te aparece acá, es incapaz de usarla. Si tienen muchas funciones propias que cargar, pueden hacer un ciclo for con la lista de las funciones y usar source y las carga iterativamente, ¿sí? O pueden hacer un script solamente con todas las funciones que quieren, ¿sí? Si aquí empalmo todas las funciones, entonces aquí ya nada más cargo eso. ¿Ok? ¿Nada? ¿Todo bien? En las siguientes sesiones vamos a extraer eventos de interés. Por ejemplo, tiempos entre respuesta, tasas de respuesta por ensayo, cosas así, ¿sí? En este experimento que hicimos, tenemos dos componentes. Entonces marcamos el inicio y fin de cada componente con un evento diferente. Entonces, podemos extraer perfectamente esas cosas, ¿sí? De hecho, vamos a hacer en las posteriores sesiones, no creo que en la siguiente, pero podemos hacer cosas como registros acumulativos o cosas así, ¿sí? No es tan complicado, no como hace 40 años. Y el curso también está planeado para darles unas sesiones sobre visualización de datos, ¿sí? Siguiendo ciertas directrices. Okay. ¿Dudas? Yo tengo una, pero tiene que ver con el acomodo de datos. Por ejemplo, en un archivo de MET, ¿qué pasaría si tuvieran en dos variables diferentes cantidades de datos agrupados? Por ejemplo, una variable denominada L y otra denominada X, tuvieran diferentes cantidades de archivos. Esta función no nos serviría para... Tendrás que analizarlos por separado, que no está mal. Los analizas por separado y después los puedes juntar, ¿sí? Por ejemplo, primero analizas la columna C, después analizas, vamos a hacerlo. Vamos a aquí analizar call to analyze C, ¿ok? Y aquí vamos a decir var C. Y después vamos a analizar ahora la columna. En principio debería funcionar. Que también se puede analizar la columna E, ¿sí? No estoy seguro de si tenga el mismo evento o algo así. Pero ¿qué? Entonces aquí lo que hacemos es analizamos la columna C. Espera. Sí hay que hacerle algunas modificaciones a la función. Aquí se va a guardar, ¿ok? Pero para poder usarla así,
Aquí hay que agregarle algo. Aquí no me va a retornar un objeto, lo va a guardar, ¿sí? Entonces, tenemos que agregarle un if. Retornar, más bien guardar. Entonces podemos ir, if, guardar. Entonces, lo ponemos acá. Else, si no lo quieres guardar, si lo quieres analizar tú mismo, entonces le pones aquí else, vas a retornarme entonces este data frame, ¿sí? Ok, entonces esto no lo hemos asignado como argumento, ¿sí? Entonces guardar, vamos a ponerle por defecto que sea true, ¿ok? Entonces esto ya está más complicado, pero está interesante. Ok. Entonces, ahora, en vez de en vez de guardar el archivo, lo va a retornar si le pones aquí como argumento false, ¿ok? Entonces, false y false, ¿ok? Ahora tenemos que volver a cargar esta función porque ya le hicimos cambios, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa con guardar false. Te fijas, en vez de guardarlo, lo asignó a la variable C, ¿ok? Vamos a ver qué pasa aquí también. En vez de guardarla, lo asignó a la variable E, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes tú identificar? No sé si quieras guardar ambas columnas en una sola. Ahí quizá podría servirte el tiempo. Si el tiempo en el que se guardaba un dato en la variable E y en la variable C es distinto, entonces tú puedes empalmar esas columnas y organizarlas por el tiempo. Va a quedar tiempo y evento de las variables combinadas. O si las quieres mantener separadas, entonces aquí puedes poner var C, vas a decirle variable y vas a decir que esta fue la variable C. Y acá var E, vas a decirle que esta fue la variable E. Perdón. E. ¿Ok? Y lo siguiente sería juntar ambos data frames, ¿sí? Pero los vas a apilar, como tienes 3 columnas, entonces los vas a apilar una debajo de la otra, ¿sí? Para eso puede ser var CE, por ejemplo, rbind, primero la variable C, luego la variable E. Y esto te va a crear un solo data frame. Lo voy a asignar y lo vamos a ver, ¿ok? Ups, no hice lo que debía haber hecho. Ahí está. Con 3, ¿sí? Si te fijas, entonces aquí ya puedes identificar perfectamente dónde analizas esos datos, ¿ok? Ahora ya quieres guardar este. Aquí el problema es, tienes que extraer este nombre, ¿sí? Pero puedes copiar el código, este código, y ponerlo acá, ¿sí? Entonces, aquí en vez de file name, va a ser file name i, ¿ok? Dir to save, lo puedes asignar desde antes, de hecho, acá. Entonces, aquí en dir to save, ya viste haber corrido esta línea. Entonces, pues eso sería todo, pero falta wait CSV, ¿ok? Entonces, wait CSV va a ser ahora este data frame combinado, ¿no?
Y ya sería todo. ¿Ok? Ahora vamos a correrlo todo a ver qué sucede. Ah, espera, para poder identificarlo vamos a agregarle ahí, sí, para que no se combine con estos, ¿ok? Ahí está. Ok. Magia Pokémon. Ya van a ser 3 columnas, ¿sí? Y con esto puedes identificar de dónde obtuviste los datos de esas filas. Si te fijas, al final va a estar la variable. ¿Sí? Si analizas más columnas de MED, puedes repetir ese proceso. Ya, ya. Ah, yo una vez que hice eso, es porque en 2 vectores de datos, por ejemplo, tenía 20 ensayos. ¿A dónde? Y pues como me puse perezoso ese día, y dije, "Ay, no quiero analizar los datos brutos". Guardé cada vez que presentaba el ensayo el número de respuestas que el animal tenía en ese ensayo, pero tenía dos estímulos. Pues en un vector estaba un estímulo, en otro vector estaba otro estímulo. Y cada vez que presenté el estímulo, ahí guardé el número de respuestas que puso al estímulo. Y luego para extraerlo, pues, lo que hice fue justamente eso, de sacar una columna, luego sacar otra columna, y luego eso lo uno en un archivo. Y ya eso es lo que analizo. Sí. Ahora, ¿qué pasa si en su laboratorio no guardan, no le ponen un nombre del archivo identificable, sino que se guarda como por defecto la CMED? Que creo que es el día, la hora y no sé qué más, ¿sí? Si ustedes no tienen acceso a esos datos, pero sí saben que el archivo de MED dentro del raw data guardó algo así, cómo se llama el sujeto, cómo se llama el experimento, ustedes pueden acceder a estos datos, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la función original, la parte que decía que lee el archivo crudo de MED es esta, ¿sí? Vamos a suponer entonces que file name, vamos a asignarle el mismo nombre de file name y file name, solamente para tener algo, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer esto. Primero necesitamos un column. O sea, decir que sí. Ok, entonces ya tenemos este archivo, ¿ok? Necesitamos eh, quizá y ya, ¿no? Entonces necesitamos el sujeto, lo voy a hacer en un escrito aparte, ¿sí? Ustedes pueden hacer después sus propios cambios. Entonces, necesitamos el número del sujeto. dfx. Sé que el número del sujeto está en donde la variable 1 se llama subject, en la siguiente, ¿ok? Entonces, ahí sería B2, fila 3, ¿ok? Puedo usar el símbolo de peso, B2, y va a ser la fila 3, ¿ok? Ahí está el nombre del sujeto, ¿ok? ¿Qué experimento fue? Ese dato está en B2, fila 4. Ahí está, ¿ok? Que más bien sería el nombre del programa, ¿no? Y grupo, B2, fila 5, ¿ok? ¿Ok? Ya. Ustedes pueden extraer más datos. Por ejemplo, en este caso en particular, la duración del programa, que era un IF60, la guardamos en la variable B. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen programas de MED diferente, donde modifican varios parámetros y cada sujeto obtiene un parámetro distinto, cada sujeto tiene parámetro distinto. Entonces, acá sería, por ejemplo, parámetro, df
X. Acá sería la columna, la fila 22, ¿no? Perfecto. O sea, se almacena como carácter, ¿ok? Entonces hay que convertirlo. Ups. Ujú. Como lo almacenamos en décimas de segundo, lo quiero convertir en segundos, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos todos los datos que yo les dije que quizá estén guardando en el nombre del archivo, pero quizá no. Ustedes pueden acceder a ellos, ¿sí? Esto lo pueden ustedes ingresar en su misma función. De hecho, sí, sería lo mejor, ingresarlo en su misma función, ¿sí? Si es que van a estar analizando muchos datos así. ¿Qué? ¿Dudas? Puedes mostrar el ciclo y mientras te van explicarlo. ¿Explicar esto de guardar? Eso. Ah, ok. Si quiero guardar los datos, entonces voy a asignar guardar como un argumento true. Y ok, si guardar es true, entonces los guardas. ¿Qué vas a guardar y en dónde? Si no, entonces no guardes nada y retórname aquello que procesaste, ¿sí? En este caso va a retornar el var temp. ¿Ok? Evidentemente, ya se habrán dado cuenta, pueden en su ciclo for de procesamiento aquí, pueden analizar tantas variables como quieran y después empalmarlas acá, ¿no? ¿En dónde? Empalme, acá en Errorbind, ¿sí? Aquí puede haber otra otro data frame. ¿Ok? ¿Podrías empezar como a describir qué tiene la función? Sí. Ujú. Este argumento lo usamos para indicar si queremos que nos guarde el CSV o si en vez de guardarlo, mejor nos los retorne a la memoria, ¿sí? Entonces, si es true, por defecto, se guarda en el directorio que vamos a proveer aquí. Si no es true, entonces nos lo regresa, ¿sí? De hecho, es más o menos la forma en la que yo tengo mi función, la que suelo usar, ¿sí? Es más, pues, bueno, es más liosa, pero más o menos ahí está, ¿sí? Tiene más cosas complicadas. Luego las vemos. Ahora, si no están guardando en el nombre del archivo qué sesión es, quizá pueden ustedes saber de qué sesión se trata, extrayendo la información aquí de la fecha, ¿sí? De la fecha. Pero ya se empieza a complicar la cosa, entonces yo recomiendo fuertemente que en el nombre del archivo, desde sus macros en MED, guarden toda la información que necesitan. El nombre del sujeto, la fase, el experimento, el grupo y la sesión. ¿Sí? Conforme cambien de fase, le cambian esa parte a las macros. Conforme cambian de sesión, también le cambian esa parte y ya todo es más sencillo, ¿sí? Ya conforme se hagan de estándares, su análisis va a ser mucho más rápido. Se hace la vida más fácil. Sí. Ya si forzan a su laboratorio a
tener ciertos estándares también, pues mejor para todos. También yo creo que esto es buena práctica como para, si uno quiere compartir sus datos a alguien más, también para que alguien más pueda como, creo que no estoy de acuerdo con tu análisis de datos. Voy a hacer mi propio análisis de datos, este tipo de cosas también le ayuda a la gente Sí, a que se acerque a tus datos. de hecho ustedes hasta pueden pasarle el código en estas funciones. Hay mucha gente que es súper celosa de sus datos y de sus análisis, y hasta los programas que usa, pero no es, la verdad no es uno muy académico, no es una actitud muy académica. Bueno, en mi opinión. Yo también creo que el conocimiento científico justamente es eso, tiene que ser público, accesible. Sí, Si no es público y accesible, es como, bueno, o sea, tengo que creerte lo que tú me dices y a lo mejor tú lo crees y es correcto, pero a lo mejor pues, las observaciones cambian dependiendo del análisis. sí, Entonces uno puede tener otras suposiciones, correr un análisis distinto sobre el mismo dato tuyo y a lo mejor encontrar sí, si eso es sí. sí, de hecho, si quieres hacer, por ejemplo, un metaanálisis, recopilar datos de distintos experimentos y donde quizá movieron varios parámetros, ah, facilitaría. Imagínense que aquí, imagínense cuántos datos no se han corrido en el CI en 20 años. Probablemente ustedes estén repitiendo algo que hizo otro laboratorio. Es posible, ¿no? O probablemente para su tesis podían complementar muy bien algún argumento analizando los datos de otro laboratorio. Sería muy buena idea que alguien hiciera un repositorio de todos los datos de todos los laboratorios y todos estuvieran bajo un mismo estándar, ¿no? Ustedes nada más descargan ahí algo y ven qué onda. Eso sería en un mundo ideal. Pero bueno, si por lo menos uno puede hacerlo con sus propios datos, como para decir, yo mismo, o sea, lo he pensado yo tengo muchos datos de programas de intervalo fijo Ujú. y de otras cosas que hemos probado a lo largo de los años que están ahí un poco enterrados y pudieran tener información interesante, ¿no? Sí, Que pudiéramos volver a recuperar. Justamente, por ejemplo, en el caso que les mostraba hace un rato, ¿no? De si son diferentes las hembras y los machos en este programa de reforzamiento. Y a lo mejor eso, si corremos muchos experimentos durante los años, luego podemos recuperar esos datos y con una muestra más grande, ahora sí representativa, sí atacar esa pregunta de investigación y dar una respuesta más confiable. ¿necesitas algo, Gloria? Sí, es que me parece un error, pero no lo encuentro. A ver. Es como decir, tienen que quitar la atención. Dice que no open the connection porque raw file names no tiene nada. Entonces, a ver, ¿te das donde tienes el depositamiento? Corre desde el inicio. Files. No, aquí, es que aquí este espacio, estoy diciendo que hay un espacio vacío. Y no tiene espacio vacío. No. No, sí, ok, aquí. ¿Te vas a clase 2? No tienes, sí tienes la función, pero no es con R minúscula, no sé. Función met, no, ¿dónde la escribiste? ¿Dónde la guardaste la función? ¿Sabes qué? Tienes que, aquí te especificaste que el working directory sea raw, la carpeta raw data, pero más bien es una carpeta madre anterior. Entonces quita la última carpeta. ¿Sí? Pero de todas formas tienes que, ¿dónde guardaste la función met?
Ah, está en Raw Data. Te voy a ver la ley. Pues a mí me lo cambié para que porque pensé que se podía hacer algo. ¿La ves? No es para abajo. Ok. Quita esta parte. Sí, todo. Nada más vas a guardar la función. Sí. Lo que pasaba con esas líneas que borraste es que cuando le haces source, corre todo este script. Y como tenías ahí cosas que estaban mal escritas, te daba el error de esas, ¿no? Pero nunca cargó. Sí, pero sí cargó la función bien. Antes que no la cargó. No, sí la cargó. Entonces, ya lo guardo y lo mando. Sí. No, aquí ya tienes que especificar el directorio o cambiar este archivo hacia la carpeta madre. No, no es nada. Así, lo correcto. Ahí está, un error, ¿vale? Ahí me error. Bien. Ok, guardaste con mayúscula, no sé si lo tengo de ah, no sé si es con mayúscula. A ver, vas a hacer vas a hacer algo así. Sígnale file name, el último que corrió, file name y sí. Acá abajo le- Sí, en la consola. Debe aparecer algo como esto, ¿no? Esta sección. Ya tienes un file name. Lo vamos a hacer para poder usar esta parte del código de la función y ver si este es el problema, ¿sí? Vamos a hacer básicamente debuguear la función. ¿Ok? Entonces, y me voy a como la función. sí, entonces vete a la función y necesitas asignar otro argumento aquí en numCalls que sean 6, ¿ok? Porque vamos a necesitar ese argumento por un valor. ¿Ok? Ahora sí, corre nada más esta sección. Entonces, te puedes ubicar acá y darle correr. ¿Te da un error? ¿No? No, sí, lo Y te aparece dfx arriba. no. Mm, qué extraño.
A ver, Brainlink tiene algo así, no, sí. Ok, bien. No sé de dónde estaba, pero no conseguí corriendo ahora. A call to analyze. Así no era. No, siempre que hay un error nada más. Oh, aquí nada más estamos viendo qué parte de la función puede haber tenido el error que te recuerdo. Esta parte no es necesaria. Aunque tú sé no lo tenemos. Pero creo que no debe haber ningún. Voy a comentar. Y vamos a hacer pues, ahora sí ya necesito algo. Ok. Bueno, aquí nada más le pones argumento. Y lo corres a ver si ahora sí funciona. Todo tu default para. Sí. Es que me están saliendo así. Variable. Eso. Nada, creo, pero. A ver, córrelo. De nuevo. Extraño. Ya, mira. Le agregué este argumento, guardar, y en la función creé esta sección. Si guardar es true por defecto, lo guardas como CSV, si no, regresas. Entonces, lo que ahí estaba pasando es que te guardó el archivo en ambos casos y nunca te lo regresó. Ok. Entonces, cuando le dabas var, igual a C, realmente lo que crea es crear ese archivo de nuevo. ¿Sí? Sí, de hecho, estamos los creyendo. Ajá. Pues hay que agregarle esta sección. Sí. Justo antes, ¿no? If. Ya. ¿Sí te dio, Gloria? No. Pero espero con este ya.
Aquí ¿Cuál desarrollo? bueno, sí funciona. Ya vi que sí tienes la llave atrás. Sí. Entonces, en principio, nada más entonces hay que agregarle el argumento guardar a la función. Sí, acá. Guarda la función, los cambios que hiciste. Control S, ¿no? Y ahora hay que agregar acá false, guardar false. Con mayúsculas. ¿No? Ya. Creo que aquí no lo aparece. Falta la coma. Y ahora. Ajá. Esta no la... Variable C, da las otras. Sí, hay un problema ahí. Var C y var E. Es que nunca le asignaste una nueva columna a la variable E. Te dice que no, las columnas no hacen match porque no tienes dos en la variable C, E y en la tienes esta de acá. Exacto. Exacto, ahora sí. Ah. ¿Qué lo tuviste? Si te dice que cannot open the connection, es que no está guardando, más bien no está reconociendo algún nombre de archivo. Entonces. ¿Me das chance? Perdón, no se sabe. No. Ok, te faltó algo. No es file name, es el base name aquí. En base name ya le quitaste la dirección. Entonces tienes que usar el base name. Para guardarla. Y ahora se va a funcionar. Alcanza a ver ese. Me falla el final de la definición de contexto. En que te metiste dir to save. Dir to save. Probablemente no le. Ok, le das. Es que mira, ¿sabes qué? Todo esto lo podemos meter dentro del y guardar, ¿sí? De hecho, no necesitamos hacer todo este procesamiento, sino vamos a guardar el archivo, ¿sí? Entonces, si lo quieres guardar, va a crear un nombre nuevo de archivo y pues ahora sí te va a requerir el dir to save. Si le das guardar false, entonces no necesitas escribir nada en dir to save, ¿sí?
Entonces, en principio aquí yo puedo quitar dir to safe y no va a pasar nada. Ahí está, sí. Entonces, de nuevo, toda esta sección de código la pones dentro del if guardar, ¿sí? Ya por eso no me hago- Pero ahora cuando- ¿Entonces qué? Ah, pero ya lo habíamos corrido. ¿Dónde está? Eh, pero sí es esta es que es esta la que usamos. Entonces, no sé si volví a correr alguna vez. No sé si corriste alguna de las otras que tengan el mismo nombre, pero la que modificamos y está correcta es esta. Esta es la que funciona. Y si quieres, borra el resto de funciones y quédate con la última modificada. ¿Sí? Bueno, pues creo que ya no.